Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar sobre tipos de estructuras de datos, pero las no incorporadas de Python, es decir, las librerías, las estructuras de datos en las que tenemos que instalar la librería asociada. Por ejemplo, los NDRI de NumPy. Y NumPy es una librería que debemos de instalar, no viene incorporada cuando instalamos Python. Así también la estructura de series y la estructura de DataFrame, que es de la librería Pandas, que también la debemos de instalar por aparte. Entonces, NumPy y Pandas son librerías no incorporadas en el lenguaje, sino que hay que importarlas. Y nos traen esas dos librerías, dos estructuras, en realidad tres, que son muy buenas, facilitan el trabajo de datos, lo hacen rápido, legible y fácil de manipular a los datos. Los facilitan la estructuración y la manipulación de los mismos. Entonces, en este taller práctico diseñado con un enfoque pedagógico de aula invertida, aplicado al programa de líderes de administración de empresas, buscamos que los estudiantes trabajen los conceptos de estructuras de datos no incorporadas de Python, como les decía, el NDRI, las series y los DataFrame, a partir de ejemplos cercanos a microeconomía, administración de empresas y microeconomía, en particular en microeconomía. Entonces, en el taller práctico, pues veremos los tipos de estructuras de datos no incorporadas de Python, los NDRI, series y DataFrame en NumPy y Pandas. Entonces aquí tenemos esta partecita. Esta parte para que no quede tan lleno de tanta cosa. Y aquí el contexto entonces va a ser microeconomía aplicada a la administración de empresas para estudiantes de líderes. Los objetivos es reconocer y diferenciar los tipos de estructuras de datos no incorporadas en Python, como los NDRI de NumPy, las series y los DataFrame de Pandas, y manipular datos económicos básicos de microeconomía usando esas estructuras y comprender cómo esas herramientas apoyan la toma de decisiones en la administración de empresas e interpretar resultados a partir de ejemplos reales de ingresos, costos, demanda y oferta en microempresas. Pues así tendríamos entonces ya los objetivos y luego aquí ya el contenido, que es la introducción a NumPy y su estructura insignia, que es los NDRI o array n-dimensionales o matrices n-dimensionales, de ahí el NDRI. Y la introducción a Pandas, en particular a sus dos estructuras insignia, que son las series y los DataFrame, y las propiedades, métodos y operaciones fundamentales y ejemplos aplicados a microeconomía, como demanda de un bien en distintos precios y el registro de ingresos y costos mensuales y la comparación entre empresas como pequeños productores. Y aquí ya en la metodología, los estudiantes revisarán los cuadernos Jupyter disponibles en GitHub y un video en YouTube sobre NumPy y Pandas, y debe traer un ejemplo de microempresas de su entorno, tiendas, panaderías o emprendimiento, donde podamos ese ejemplo de una tienda o panadería utilizarlo para esta práctica. Y durante la clase se trabajará casos de microeconomía donde los estudiantes construyen y manipulan datos con Python y se resuelven problemas en equipo con retroalimentación docente. Las actividades en este taller serán primero los NDRI en NumPy para hablar de demanda de un bien y vamos a suponer que la cantidad demandada de un producto depende del precio. Entonces la demanda que depende del precio. Y aquí viene import NumPy a CNP precios. De aquí nos da 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, es decir, muestra una colección creciente de datos de precios una colección creciente de datos, y aquí una colección creciente decreciente de cantidades demandadas. Y ya el ingreso total, que es el precio por cantidades, y ya él nos imprime los ingresos y entonces así pues hemos visto que esos precios
los estamos guardando en estructuras NDRI de NumPy, es decir, que tiene que ser con la función np.array aplicada a una lista de Python. Entonces, en realidad los NDRI se basan en listas de Python para construir las estructuras NDRI. Partimos de una estructura más simple que son las listas para pasar a los NDRI de NumPy, que no los voy a dejar sin graficarles estos datos. Entonces aquí yo voy a importar matplotlib.pyplot as plt y le voy a decir que grafique precios contra cantidades. Aquí ya nos da, bueno, nos completa, le puse, él nos había puesto acá plt as plt y yo aquí le agrego este para graficar y ponemos curva de demanda y miren que él nos grafica una curva de demanda que es una función decreciente en la que a medida que aprenda el precio las cantidades demandadas disminuyen. Aquí le vamos a poner para eso plt.grid para facilitar la lectura y plt.xlabel para el precio, labels para el precio y es xlabel y este para plt.xlabel y glabel que sea la cantidad, no, que no es en plural xlabels sino xlabel. Y aquí ya así nos deja el gráfico con título, cuadrícula y con etiquetas para los ejes, mostrando que a mayor precio, menor cantidad demandada, la curva de demanda. Y aquí las preguntas es qué tipo de estructura es los precios. Entonces vemos que se le llama NDRI y qué propiedades tienen NDRI. Los NDRI, qué propiedades NDRI permiten operar sin bucles. Entonces a esas propiedades las llaman operaciones vectorizadas. Estas propiedades de trabajar sin bucles lo llaman vectorización, nos lo pone aquí, o operaciones vectorizadas. Bueno, aquí nos pone como cuál es la electricidad, precio de una demanda entre cada valor. Bueno, ese no lo trataremos. Y qué precio maximiza el ingreso total. Y es que los NDRI, entre esos, nos permite ver que el precio que maximiza el ingreso, mire que si el ingreso nos dio, miren acá los ingresos, no puede hallar en el primero hallar el máximo del ingreso y luego hallar el ítem asociado al máximo. Entonces me parece a mí muy bacano en esta parte ¿y cómo resolvemos esta preguntita? Pues hallamos el ingreso máximo, entonces para eso el np.max de los ingresos y de los ingresos, el ingreso total, él nos da el máximo. Bueno, creo que es de los ingresos y ingresos no está definido, entonces es porque lo había definido como, esos ingresos lo habían definido como ingreso total, aquí, ingreso total, entonces aquí el máximo del ingreso total, y ahora sí, y después de que le das el ingreso total, le calculas el ítem a ese ingreso, entonces aquí punto ítem es armax, entonces así le voy a poner como np.argumento máximo, armax, creo que es simplemente así, armax, y él me da que el argumento del máximo es que el máximo está en el segundo ítem, y ya con eso le digo, dame el precio correspondiente, precios a ese argumento máximo. Entonces aquí ella me dice, entonces el precio que produce el ingreso máximo es 3.000 y miremos que sí, mire que el precio de 3.000 se venden 300 y en los ingresos el segundo asociado a ese precio
a ese precio de 3000, sería el tercero, en este caso el tercer dato, 3000, me da aquí el ingreso de 90.000, que es el mayor ingreso. El mayor ingreso está asociado al precio al tercer precio, que es el de 3000, y el tercero en Python es el de índice 2. Por eso aquí cuando me calculó el argumento del máximo era 2, queriendo decir que es el tercer ingreso es el máximo, y el precio asociado a ese tercer ingreso es el de 3000. Entonces así nos responde la pregunta de cuál es el precio que maximiza el ingreso total, así como lo establece aquí la inteligencia artificial. Es eso, utilizamos la función nf.argmax, que me da el argumento o índice del elemento máximo, y luego con notación de corchetes accedemos a ese índice del argumento máximo. Entonces así tenemos esas son operaciones vectorizadas. Si no fuera así, tendríamos que primero encontrar el máximo con un ciclo para encontrar el máximo de los ingresos, y luego con ese ciclo para asociado al máximo tendremos que ir a después calcular, saber el máximo, saber el índice del máximo, para con ese índice ir al precio asociado a ese ingreso máximo, y ahí sí poder decir que ese precio asociado al ingreso máximo es el de 3000. El de 3000 en ese caso puede ser dólares o pesos. Y aquí ya va la actividad de series en pandas. Entonces, un microempresario registra sus costos mensuales en materias primas. Entonces acá las series las creamos con pd.series, y también actuamos otra vez sobre listas de Python, pero a ellas les damos índices, es decir, a cada dato le damos un índice en palabras. Entonces aquí los datos se pueden acceder a ellos no solamente a través de números, sino a través de palabras. Las palabras, en este caso índices, mire cómo se ve el índice acá, el índice y el valor, el índice y el valor, el índice del valor y el índice del valor. Y cuando quieres acceder a esa ventaja de eso, a estos costos, entonces lo puedes hacer con índice 0, ya con números enteros, y te dice mire que te da el valor, aunque nos da una advertencia sobre acceder a los valores. En este caso, mire que el índice 0 es el de, en este caso, 1.200.000, un costo de 1.200.000. Pero lo bonito de la serie es que también puede acceder a la información a través de palabras. Entonces decimos el costo de enero, entonces así el costos de enero, entonces le das entre corchetes enero, o sea, le das el índice en palabras, y él te dice que el costo de enero fue de 1.200.000. Entonces así vemos que las series nos permiten acceder a la información a través de índices y a través de palabras, como también lo vimos en los diccionarios. Él acá nos da una advertencia sobre future warning, y dice que series tratará las claves como posiciones, utilizar claves para entrar a las posiciones es una forma obsoleta, y en futuras versiones el entero, la llave entera será siempre tratada como un label consistente con data frame behavior, o el comportamiento de los data frame. Y para acceder a los valores por posición nos dice que más bien utilizaremos la función iLock. Entonces aquí vamos a ponerle así costos.iLock, y él nos va a dar también la información mucho mejor. Es que será quitada para series y data frame el uso solamente de corchetes y el índice, para hacer mejor poder utilizarlo con la función iLock, y así para acceder a información. Y ahora, y para ver la serie completa, ya hemos visto que cuando tenemos la serie completa, mire que nos va a dar
la familia indexante y aquí los valores. Y en una tablita de una visualización muy bacana. Parecía una tabla de Excel. Con Describe nos va a dar para atributos numéricos, nos va a dar el resumen de cuántos datos hay, en este caso 5, la media de todos esos datos, la desviación estándar, el mínimo, los 3 cuartiles asociados a esa variable y el máximo, para hallar también el rango. Entonces nos da todas las variables estadísticas asociadas a los costos. Aquí otra vez para acceder a la información con notación de corchetes a través de palabra clave, donde la palabra clave es la del índice. Y ya en la actividad 3 vamos a ver ya con DataFrame, los DataFrame de Pandas en comparación entre empresas. Entonces aquí nos va a mostrar, aquí vamos a ver que nos da un ejemplo de 3 microempresas producen y venden el mismo bien. Sus datos de ingresos y costos se registran así. Entonces, datos, creamos un diccionario con los datos. Entonces aquí vamos a recordar cómo crear ese diccionario de datos. Entonces aquí empezaremos creando un diccionario de datos. Empezaremos creando un diccionario de datos y luego lo convertiremos en DataFrame, como aquí lo ponemos acá. Convertimos esto en una línea de código y empieza los datos cómo se construye, delimitando entre llaves y generando pares separados por 2 puntos de clave-valor. En este caso, la clave será empresa y el valor será una lista de Python con las etiquetas para las empresas. Las etiquetas van a ser A, B y C. Luego, la siguiente clave, separada por coma, la siguiente par clave-valor es ingresos, con el valor asociado a una lista de Python de los ingresos. En este caso, vamos a separar los ceros con guión para facilitar la lectura. Entonces, así los ingresos de la empresa A será de 5 millones y la de la empresa B será de 6.500.000 y la de la empresa C será de, bueno, aquí le ponemos el guión bajo que nos admite Python, de 4.800.000. Los costos serán de 3 millones para la empresa A y de 4 millones para la empresa B y de 3.200.000 para la empresa C. Y así ya creo el diccionario. Y si uno lo quiere ver el diccionario, entonces le pone datos, ¿verdad? Que si escribimos la variable y corremos, él nos da en el diccionario que tiene una presentación en la que nos muestra una delimitación en llaves y las parejas clave valor separadas por coma. Si lo hacemos con la función print, puede que obtengamos una mejor visualización, pero no es tan buena porque esta visualización de un diccionario, porque no está en forma de columnas y filas. En cambio, así, mire que queda en una sola fila, entonces peor para la lectura. Entonces, con la función print no es tan bueno visualizar el diccionario, es mejor simplemente con escribir el nombre de la variable, pero cuando lo construyes con el constructor DataFrame a esos datos, lo conviertes en un DataFrame, entonces eso es convertir el diccionario en un DataFrame. Entonces, ya bueno, aquí sí no vamos a utilizar el print y aquí cuando él lo crea, le digo que me lo muestre con DF y miren cómo queda bonito. Nos muestra unos índices numéricos por defecto, empezando en 0, un nombres de columnas, la columna para la empresa ABC, los ingresos y los costos. Y así la empresa A tiene ingresos de 5 millones y costos de 3 millones, la empresa B de 6 millones y medio y de costos de 4 millones, y la empresa C de 4.800.000 y costos de 3.200.000. Entonces facilita mucho la lectura porque queda como una tabla de Excel. Y aquí le podemos agregar columnas con esta notación de corchetes, en la que al DataFrame con notación de corchetes le damos el nombre del nuevo atributo y con el operador de asignación luego ya definimos el nuevo atributo como la diferencia entre ingresos y costos
para decir utilidades, y así mire que nos muestra ya un nuevo data frame que tiene una nueva columna llamada utilidad, para mostrar que la utilidad máxima está en la empresa B, que tiene unos mayores ingresos y unos costos de 4 millones para una utilidad de 2 millones y medio. Entonces así nos muestra con facilidad la utilidad. Y las preguntas clave, entonces, o guía, serán: ¿cuál empresa obtuvo mayor utilidad? ¿Qué operaciones básicas de DataFrame facilitan el análisis empresarial? ¿Y cómo se podría extender este análisis a 12 meses? Una ventaja también de DataFrame es que, mire que él hizo la resta valor por valor correspondiente, simplemente definiendo la utilidad como la diferencia entre ingresos y costos. Entonces eso facilita mucho los cálculos. Y ahora el producto esperado es un cuaderno de Júpiter con el desarrollo de las 3 actividades y una evaluación, reconocimiento de estructuras de datos, aplicación de ejemplos en microeconomía e interpretación, análisis económico y trabajo en equipo y comunicación. Entonces aquí nos muestra como más de lo que él nos quiere mostrar. Y viene la secuencia de tareas para que puedas entrenar y fijar esos conceptos, que será muy importante. Pues aquí te los dejo en este cuaderno, en el que puedes acceder gracias al repositorio en línea llamado Intro MLDL, es decir, Introducción al Machine Learning y al Deep Learning para Administración de Empresas, en particular del programa G-Líderes. Les agradecemos mucho.